Buen día, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga. Realmente es una alegría poder volver a estar congregados en el nombre del Señor en este día domingo. La verdad que es un gozo de poder estar todos juntos compartiendo este tiempo maravilloso en el Señor como congregación, porque esto nos hace bien, el Señor siempre nos ha hecho bien, y es hermoso poder adorar a Dios y poder glorificarlo con todo nuestro corazón. Y esto también nos reúne en el día de hoy el Señor para que podamos nosotros aprender de su palabra, caminar en sus caminos como realmente Él quiere que caminemos y madurar en la fe. Nuestra vida espiritual debe madurar. Cada día nosotros vamos poniendo un escalón más a nuestra vida para ir delante de la presencia de nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Damos realmente gracias a Dios por es que nos ha hecho tanto bien y es tan maravilloso nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte, digamos, de lo que hemos comenzado ayer en la palabra de Dios, lo que Dios nos ha hablado en el día de ayer con respecto a lo que hablábamos con respecto a la lengua, ¿no? Vimos controlando la lengua, ayer vimos controlando la lengua, y el tema que vamos a tocar en esta mañana, rápidos para oír. Yo quiero, yo quiero realmente que puedas comprender, porque el Señor nos viene hablando para que edifiquemos nuestra vida. ¿Cómo sobreedificamos nosotros nuestras vidas espirituales? ¿Cómo caminamos delante de su presencia? Porque muchas veces nosotros hablamos de ser bendecidos, queremos ser bendecidos, rogamos para ser bendecidos por Dios y muchas veces no alcanzamos porque no hacemos muchas veces bien las cosas. Entonces el Señor viene tratando con nosotros para moldearnos. Yo estoy seguro que esto que Dios nos viene hablando es para moldearnos y llevarnos a comprender su grandeza, su gloria, conocerlo a Él, pero también agradarlo en todo. ¿Sí? Y en el día de ayer vimos que hay un arma muy peligrosa llamada la lengua, ¿no? Un arma peligrosa, pero realmente peligrosísima lo que es la lengua. Dijimos, como decía Santiago, ¿no? Santiago dijo que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Esto es lo que hablaba de Santiago. Miren lo tremendo que dice también, porque él dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto. ¿Qué quiere decir que con esto que a veces alabamos a Dios, oramos, agradecemos a Dios, y otras veces se habla mal de alguien, se maldice? Se habla mal de alguien y se maldice. Por eso dice que con nuestra lengua, que es un mundo de maldad, con ella bendecimos al Dios y Padre, ¿sí? Y con ella maldecimos a los hombres. Esto lo encontramos en Santiago, como leíamos en el día de ayer, ¿no? Y realmente en el capítulo 3. Entonces, yo creo que Dios viene dando los fundamentos, o sea, nos puso el fundamento que es la palabra de Dios, pero ahora dice, bueno, ahora tienen que sobreedificar ustedes, van a sobreedificar sobre oro, plata o piedra preciosa o sobre madera, heno o hojarasca. ¿Sí? Si identificamos, como dijimos, oro, plata o piedra preciosa son materiales que a pesar del fuego no pierden su capacidad, no pierde su origen, ¿no? Va a ser digamos, habla de bendición. Pero si nosotros edificamos nuestra vida o sobreedificamos nuestra vida sobre los fundamentos de la palabra con madera en hojarasca, cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, no vamos a poder soportar. Por eso el Señor nos viene hablando, nos viene enseñando para que caminemos agradándolo a Él en todo. Entonces dijimos, con la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos. Ahora, la palabra maldecir, quiero que me entiendas bien, viene del griego kataromaí. Y esta palabra kataromaí, recordad que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, esta palabra del griego kataromaí significa condenar, ¿sí? Tratar de destruir, pero también, no, también de hablar mal sin medir las consecuencias. Esto es lo que dice la palabra de Dios, pero también es esto, hablar mal sin medir las consecuencias. Entonces, realmente esto es tremendo porque con esto maldecimos, o sea, bendecimos a Dios y Padre y maldecimos a los hombres, o sea, hablamos, condenamos, tratamos de destruir sin medir las consecuencias. Uno no, por eso yo te decía en el día de ayer que muchas veces nosotros movemos más rápido los labios que el cerebro.
Movemos más la boca, más rápido la lengua que el cerebro. Por eso el Señor nos venía hablando justamente de esto, de la lengua. Por eso Santiago en el capítulo 1, verso 19 dice, por esto, mira lo que dice Santiago, porque la verdad que es importante que nosotros prestemos atención, porque Santiago le habla a la iglesia. No es un mensaje evangelístico lo que está dando. Santiago habla directamente a la iglesia, por eso cuando comienza el capítulo 1 dice a todos los que están de la dispensación, todos los que habían sido dispersos, la iglesia que había sido comenzada está en distintas ciudades, cómo debían ser sus corazones, cómo debería ser su vida caminando con esa gente, no dejando, no dejando contaminarse, no acostumbrarse a su misma forma de hablar, a su manera de pensar, a su manera de vivir. Hoy nos habla a nosotros. Nosotros estamos dispersos en distintos puntos del país, distintos puntos de la ciudad y distintos puntos del mundo. ¿Sí? Y el apóstol Santiago nos viene hablando justamente del peligro de contaminarse con todo lo que el mundo ofrece. Por eso nosotros debemos como cristianos marcar una diferencia y ser cristianos caminan delante de la presencia de Dios, adorando, glorificando y agradando a Dios en todo. Nuestra vida tiene que mostrarse verdaderamente a la palabra de Dios. Y no nos da solamente el conocimiento bíblico, porque el conocimiento bíblico sí nos da el conocer la palabra y vamos a conocer a Dios. Pero también lo que tenemos que hacer es ponerlo en la práctica, porque muchas veces hay muchos que son oidores olvidadizos, ¿sí? Oyen pero se olvidan enseguida. El Señor no quiere esto. Por eso que debemos marcar una diferencia. La iglesia contemporánea nuestra tiene un gran problema. Yo a veces miro esto, que nuestra iglesia contemporánea tiene un gran problema se adapta enseguida a las costumbres del mundo. Vos fíjate que el mundo, por ejemplo, empiezan los cortes diferentes y vos lo ves que se mete, no sé, una línea por acá en la cabeza, otra línea por acá en la cabeza. Los varones se llenan de aro, ¿no? De tatuaje, y lo ven los cristianos es ser exactamente lo mismo. Entonces a mí me preocupa, porque yo miro y lo veo a los cristianos que están tocando la alabanza, o coordinando una reunión, o predicando la palabra de Dios con 3 líneas. ¿Y qué hace que tenga 3 líneas? No estamos pareciendo al mundo. O sea, si externamente nos parecemos a lo que el mundo, la nueva del mundo, internamente debe ser peor todavía. Por eso que la palabra de Dios dice, no os conforméis al mundo, sino renovado el espíritu de vuestra mente. Porque si nosotros no renovamos nuestros pensamientos y nos vamos hacia la palabra de Dios, no se trata de modernismo, porque me puede decir, no, pero entonces son anticuados, ¿no? O que sea moderno. Yo no digo eso, no sé, pero la Biblia nos habla muy claro que nosotros no debemos parecer al mundo. Imagínate cómo ve una persona cuando nos encontrás todo tatuados, todos llenos de piercing, de aro, varones, ese es un tema de mujeres, no de hombres. Entonces yo digo, esto es algo tremendo. Santiago tenía esto en mente. Por eso cuando empieza a enseñar, empieza a ver que la iglesia se había sido dispersa y que había una gran posibilidad de contaminación. El gran problema es ese. Nosotros como iglesia debemos ser columna y baluarte de la verdad. El Señor nos manda a nosotros a vivir una vida diferente al mundo. Nosotros no tenemos nada que ver con el orden que impera la sociedad. ¿Sí? Nosotros no estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con nada que dañe nuestro cuerpo, como es un tatuaje, como son los piercing. No estamos de acuerdo con esto. Somos hijos de Dios, debemos ser diferentes, hermano, en nuestra forma de vestir. No está bien que una cristiana ande con una ropa realmente sugestiva, ¿no? O como yo le hablaba tantas veces, cuando una cristiana se saca una fotito de arriba, se saca una foto así, de arriba, o se saca una fotito de acá atrás, así, una cristiana. ¿Qué quiere mostrar? Somos templo del Espíritu Santo, tenemos que solidificar nuestra vida en los fundamentos de la palabra de Dios, y la Biblia me dice que la mujer puede llegar a seducir a alguien, hacerlo caer en pecado, y si hace caer a una persona en pecado por causa de lo que está haciendo, lamentablemente y tristemente para esa mujer, va a tener que enfrentarse delante de Dios, en el cual tendremos que rendir cuenta por todo lo que hacemos. Entonces debemos tener cuidado. El hombre lo mismo, con transparencia, con cosas que son sugestivas y que muestran mucho más allá de lo que tengan que mostrar. Esto tiene que ser con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo.
Y entonces Santiago tenía esto en mente, lo mismo que el apóstol Pablo, lo mismo que el apóstol Pedro. Los apóstoles tenían el fundamento de la palabra de Dios, o sea, conocían la palabra de Dios, pero no solo la conocían, sino la ponían en práctica. Y ahí comienza a cambiar, porque podemos ser muy bíblicos, pero no ponerlo en práctica, simplemente es sabiduría. Nada más, sabiduría, pero no la queremos poner en práctica. Y esto muchas veces, muchos no están muy de acuerdo con esto, porque por ahí nos toman a nosotros como unos anticuados, porque estamos viejos, como yo te digo, somos del siglo pasado. Pero hay una gran verdad. La palabra de cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Dios no va a pasar por alto este tipo de cosas. Por eso es que el Señor nos trata y nos sigue moldeando, nos sigue tratando para que podamos nosotros parecernos a Él. Entonces, por eso Santiago decía en el verso 19 del capítulo 1, verso 19 de Santiago, dice, por esto, o sea, por todo lo que venimos hablando, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Por eso hoy vamos a poner otro ladrillito, vamos a cruzar otro ladrillito en este fundamento de lo que vinimos nosotros hablando. ¿Para qué? Porque estamos edificando el templo del Espíritu Santo para que Él habite. ¿Sí? Para que Él habite verdaderamente. Hoy vamos a ver rápidos para oír. Esto es lo que Dios dice la palabra. Ahora, miren esto. Oír, o sea, a ver, esta palabra pequeña, podemos decir, la palabra oír, ¿no? Esta palabra oír, tiene un significado muy profundo cuando lo da Santiago. No es simplemente para rellenar algo y lo puso, no, tiene algo muy profundo de lo que, porque oír viene del griego okobo, ¿sí? Okobo. Y esta palabra okobo significa oír en varios sentidos. Escucha por favor esto. Miren lo que tenía en mente el apóstol Santiago cuando habla a la iglesia y cuando le hablan a esa iglesia de ese tiempo y a nuestra iglesia de nuestros tiempos. Dice que la palabra oír viene del griego okobo y que significa oír en varios sentidos. Entender, escuchar y obedecer. Esto es lo que dice la palabra de Dios, oír. ¿Sí? Oír. ¿Qué tenía en mente cuando dijo oír? Por eso dice, por esto, mis amados hermanos, se refiere a la iglesia, todo hombre, cuando habla hombre, habla de género humano, hombre y mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Sí? Esto habla de la sensibilidad que tiene una persona ciega o no vidente. Cuando una persona es ciega o no vidente, tiene, digamos, desarrolla y agudiza el oído, una persona de no vidente, agudiza el oído hasta el punto que oye al más mínimo ruido que se haga. El más mínimo ruido que se haga, lo puedo oír. Yo recuerdo que había un hermano que tocaba la trompeta en la iglesia que yo congregaba, y recuerdo que él iba a una fábrica de pastas y los hermanos de la fábrica de pasta le cerraban el blinde para que él por ahí se asustara porque él venía tanteando. Se hacían broma, en realidad tampoco no estoy condenándolo, ni estoy hablando mal, simplemente estoy contándole una anécdota. Pero él venía caminando y cuando cerraban la puerta, él se frenaba y con el palito blanco golpeaba, ponía la mano y nunca lo dejaban, le dejaban, o sea, no chocaba, él siempre, antes de llegar, y yo decía, ¿cómo hace este para no chocar si no ve nada? Le decía, Juan, vos ves, Juan Carlos, vos estás viendo, por eso no chocás. Y no, realmente lo que él decía, no, yo tengo el oído tan agudizado, escucho el sonido tan simple es para escuchar para mí, tan amplio para escuchar, que yo pueda escuchar, que escuchaba cuando se cerraba la puerta y entonces no chocaba contra el vidrio, ¿no? Entonces agudiza el oído. Y esto, así dice Santiago, lo que tiene que desarrollarse el oído espiritual, para escuchar y obedecer a Dios. Esto es lo que dice, lo que nosotros debemos, a ver, poder en nosotros escuchar a Dios, ¿sí? Lo que Dios habla, lo que dice, cuando direcciona a cada uno de nosotros como hijos, porque en el mundo hay diferentes voces. En el mundo hay diferentes voces que se pueden escuchar, por ejemplo, los amigos, de otras personas, de los amigos, de la familia, de conocidos. Vaya a saber de cuántas personas escuchamos voces, o sea, se escuchan muchas voces. Por eso dice Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 27, dice de esta manera, presta atención por favor, mira lo que dice el Señor Jesús.
Porque esto lo habla el Señor Jesucristo directamente a sus discípulos, a la gente que lo seguía, ¿no? O sea, a los apóstoles, a los discípulos, a aquellos que venían detrás del Señor. Le dice esta palabra: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? O sea, las ovejas tienen agudizado el oído a tal punto que escucha la más mínima palabra, por más que sea muy bajita, escuchan la voz de su pastor y la sigue. Por eso, hace un tiempo, había un video, hay un video que mostraban sobre las ovejitas cuando está un pastor para cuidarla. Entonces las tienen en un corral, seguramente lo habrás visto por Facebook o por alguna de alguna publicación. Entonces mostraban en un campo que estaba todas las ovejas, ¿no? Sí, todas las ovejas desparramadas en un corral grande. Y se arrimaba la gente porque el pastor de que estaba cuidándola le decía: háblenle ustedes. Y la gente se arrimaba y lo llamaba: chiquita, chiquita, ovejita, qué sé yo, le decían de todo, llamándola y diciéndole, le querían poner pasto ahí para que la oveja venga, y ninguna venía, ninguno lo seguía. Pero vino el pastor, se paró en un momento ahí, el cuidador de las ovejas, el pastor de esas ovejas, él dice unas palabras, él empieza a hablar y las ovejas automáticamente levantan la cabeza y él empieza a caminar y comienzan a seguirla. Lo que tenía en mente, lo que tenía en el corazón el Señor para enseñarnos. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen la voz de Dios. O sea, lo que están diciendo, ¿no? Que tienen el oído agudizado, o sea, oyen en varios sentidos, entienden, escuchan y ¿sabes qué? También obedecen. Esto es lo que verdaderamente nos enseña la palabra de Dios. Esto es lo que quiere decir el Señor. Estas personas, si no conocen a Cristo, las personas que no conocen a Cristo, y dicen conocer a Cristo, pero viven como si no lo conocieran, todo lo que diga va a tratar de apuntarnos, a apartarnos de Dios. Por eso, mis ovejas oyen mi voz. ¿Vos escuchás la voz de Dios? Seguilo. Ahora, cuidado con lo que escuchamos, porque en un mundo hay muchas voces que podemos apuntarle para cualquier lado. Y el Señor por eso nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 10, dice así. Mira lo que dice el Señor Jesús, el Señor nuestro Dios, sí, el Señor Jesús, el Señor nuestro Dios, nos dice de esta manera, Proverbio 1:10, dice así el Señor: hijo mío, ¿cómo dice? Hijo mío, vuelvo a hablar, que habla sobre nosotros como hijos de Dios. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si los pecadores te quieren engañar, no consienta. Este mismo versículo, en la versión Dios habla hoy, dice de esta manera. Escucha, por favor. Si los pecadores, ay, mira qué tremenda esta palabra. Si los pecadores te quieren engañar, no se lo permitas, hijo mío. ¿Ves que te das cuenta de lo que dice? ¿Por qué? Porque todo lo que diga una persona que está a medias con Dios, ¿no? Porque hay mucha gente que camina muchas veces muy a medias con Dios, mitad y mitad, y hay otros que directamente no conocen al Señor. Entonces, todo lo que nos digan, todo lo que hablen, y si nosotros les prestamos oído, lamentablemente podemos tomar malas decisiones y arrancar para cualquier lado. Por eso es muy importante que nosotros debamos ser rápidos para oír. ¿Para oír qué? La voz de Dios. La voz de Dios. La Biblia es tan poderosa y tan clara que nos dice que la fe, ¿cómo dice la Biblia? Viene por el oír. ¿Y el oír qué? Oír la palabra de Dios. O sea, cuando nos hablan de Dios, se incrementa nuestra fe. Por eso vos escuchás un mensaje bíblico y automáticamente parece que nos agarra dentro algo que realmente nos lleva hacia Dios y a decirle: Señor, gracias por guiarnos. Ahora, cuando viene una palabra que no es de Dios, que simplemente son palabras para levantar nuestro ego, para potenciar nuestra vida y hablar de todo lo que no tiene nada que ver con el Señor, entonces comenzamos a hablar los campeones, comienzan a hablar los hijos de Dios, que somos hijos de Dios, merecemos lo mejor, declarar y decretar como tantas veces lo venimos haciendo. Es un momento, uno siente en ese momento el entusiasmo de hacer algo, pero con el transcurso del tiempo pasa como si nada, se olvidó, y por eso que todas las veces que tienen que predicar, tienen que andar alimentando, tienen que alimentar ese ego para levantarlo, porque es algo que pasa de largo.
Es como, la sed, cuando uno tiene agua, tiene ganas de tomar, ¿no? O sea, vos tomás y luego volvés a tener sed. Porque esta agua es un agua que necesitamos en nuestro cuerpo. Lo mismo dice el Señor, que todo aquel que toma de eso, le decía a la samaritana, ¿no? Yo te voy a dar de beber de un agua que no tendrás sed jamás. O sea, el agua de la vida de Dios. Cuando viene el agua de vida, cuando viene el maná del cielo, alimenta nuestra vida, que pone fundamentos y nos hace seguir adelante. Ahora, cuando viene una palabra que no viene de parte de Dios, necesitan continuamente inflar, 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 inflar para que la persona no se desinfle, en la fe digo, porque quieren abandonar todo. Por eso están, wow, hoy Dios habló conmigo. A los 10 minutos ya están otra vez caídos. Se desinflan. Tiene que venir otra vez con el inflador, comenzar a inflarlo, ¿no? Y vuelven otra vez, ¡ay, wow! Dios habló conmigo de vuelta, me reconcilio con el Señor. Al tiempo, se desinfla. Porque ahora, cuando viene la palabra de Dios, que es el alimento verdadero, nos miramos frente al espejo de la palabra y decimos, Señor, gracias por hablarme. Esto lo tengo que cambiar. Me dijiste que no hable de más, no voy a hablar de más, como dijimos en el día de ayer. Ahora me está diciendo el Señor, aprendan a oír rápido la voz de Dios. Tengo que aprender a qué? A ser pronto para oír la voz de Dios. Por eso es importante. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso decía, si los pecadores quieren engañar, no se lo permitas, hijo mío. El que no conoce a Cristo nos va a aconsejar que pequemos, porque para ellos no son, no, o sea, la palabra de Dios es locura. Por eso todo lo que, no, vos tenés que hacer tal cosa, total, ¿sabés cuál es la respuesta que te dan? Total, no pasa nada. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dice que nosotros, como dijimos en el día de ayer, vamos a tener que rendir cuenta delante del Señor. ¿Te das cuenta? Total, no pasa nada. Ahora, pero el que supuestamente conoce a Dios y vive como quiere, dirá cosas que no están de acuerdo a Dios ni a la palabra de Dios, y su consejo van a hacer que nos opongamos al Dios que establece lo que establece en su palabra, en la sana doctrina, la sana palabra, en la sana enseñanza de Dios. La realidad es que estamos rodeados de consejeros, hermanos, personas que nos dicen que nos quieren aconsejar, pero que quienes, por ahí son personas que pasamos mucho tiempo, pero siempre están tratando de darnos consejos. Vos tenés que hacer esto. Fíjate como seguramente que te vas a dar cuenta lo que te estoy diciendo. No dicen vamos a la palabra de Dios, oremos y vamos a la palabra de Dios. No, automáticamente arranca. Vos tenés que hacer tal cosa. Te dan, en otras palabras, lo que están poniendo es parche a la vida. ¿Viste cuando uno se le pincha la cubierta de se le pincha una rueda del auto, una rueda de una bicicleta, una moto, lo que sea, la tienen que sacar la cámara, la inflan, le ponen un pegamento y pegan, eso se llama parche. Bueno, le ponen un parche a la vida, no le van con la palabra de Dios para que sean renovados, para que se vistan de la nueva vestidura del Señor, no le dan para que sea el vino nuevo de Dios. Siempre son todos parches que ponen soluciones que se dan. Por eso los mensajes son estos positivistas, simplemente tratan de dar soluciones pasajeras. Y lo que Dios nos da es bendición eterna. O sea, nos da seguridad en Él, en caminar con Él. Esas palabras infladas, llega un momento que te desinfla de vuelta, a eso es lo que me refiero. Pero cuando viene palabra, maná del cielo, se vuelve a comer bien y uno está realmente bien fortalecido y bien alimentado. Fíjate qué tremendo lo que venimos hablando. Por eso que estamos rodeados de muchos consejeros, de personas que quieren aconsejarnos y que pasan por ahí mucho tiempo con nosotros. Pero el error que cometemos es abrirle en nuestro corazón. ¡Ay! Es lo peor que puede haber. ¿Qué puede haber? ¿Qué puede haber? Por eso decía el Señor que nosotros debemos ser cuidadosos con cómo hablamos, ¿no? Como hablamos. Porque lo que cometemos es abrir nuestro corazón. Y si no están en Cristo, sus consejos serán peligrosos. Si no están en el Señor, sus consejos serán peligrosos. Porque cuando le contamos las cosas, escucha bien esto, le contamos nuestra intimidad, le estamos dando libertad que opinen. Escucha lo que te estoy diciendo, ¿escuchaste bien? Le damos libertad a que opine. Vos cuando le contás a una persona, esa persona va a opinar. Va a opinar. Y si no está fundamentada en la palabra de Dios, va a opinar de la manera que a esa persona le parezca. Entonces va a ser un desastre el consejo que te puede dar. Por eso dice el Señor que nosotros debemos ser rápidos en oír, ¿qué? La palabra, el consejo de Dios. Los consejos que vienen de lo alto serán aquellos que nos van a edificar en una vida buena delante de Dios para caminar agradándole en el todo.
¿Viste? Vos decís, le decís lo que yo te estoy diciendo. Por ejemplo, a una persona le comenta, no, ¿sabes que mi pastor me dijo que no está bien el tatuarse? Por un ejemplo que te doy. ¿Y quién es ese para decir, bueno, le da importancia, bueno, te tiene. Al final vos vas a ese lugar y lo que hace es este hombre te gobierna la vida, te digita la vida. Y la verdad que uno escucha eso mucho, yo he escuchado mucho, no, me he enterado por ahí porque Dios no deja nada oculto, que andan hablando, ¿no? Dice, no, porque no es tan así. Yo diría, ¿por qué no vamos a la palabra de Dios y miremos a través de la palabra? No digo para ver quién tiene razón, y si yo tengo razón o no tengo razón, sino que nos dice Dios, cómo está modificando nuestra vida. Esa persona se va a las tinieblas, tranquilo. Pero vos, ¿qué vas a hacer? Ahora, sí preocupémonos para que te hable de palabra y para que ellos cambien. No te tienen que cambiar a vos tenés que cambiarlo a ellos. Esto es lo que dice, ¿no? Lo que realmente estaba expresando el apóstol Santiago, lo que decía cuando decía que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Qué estamos escuchando? Los amigos, las personas que elegís, la compañía que mantenés, determinará hasta cierto punto la forma que vives. O sea, si vos por eso Santiago también hablaba en el capítulo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabés que la amistad en el mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué dice amistad con el mundo? No está hablando de personas que no está aconsejando que dice que no nos juntemos en converso, pues si cómo le predica la palabra de Dios. ¿Sí? Pero no hagámoslo, no escuchémoslo o no nos moldeemos a la forma de vida que tiene. El amigo que del mundo va a hablarte de cosas del mundo, te va a hablar de adulterio, te va a hablar de vicio, te va a hablar de continuamente de denigrar a alguien, de condenar a alguien, va a hablar mal, ¿por qué? Si le escuchamos esto, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Nosotros somos el ser humano. Todo lo que oye se empieza a formar de esa manera. Tenemos que tener cuidado. Hoy por hoy hay algo que es tremendo. Porque hoy estamos viviendo un tiempo de pandemia, un tiempo muy peligroso, de una pandemia que realmente es peligrosa. Hay mucha gente que ha muerto y demás. Pero están continuamente digamos, las informaciones y continuamente te bombardean con mensaje. Fíjate ahora con un problema económico en Argentina, no hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros en la Argentina ya hemos pasado por infinidades de problemas económicos y podríamos nombrar un montón de presidentes, pero no estoy hablando de política, por eso no vamos a hablar de esto y no me gusta la política. Entonces, pero empiezan a bombardearte que el dólar, que el dólar, que el dólar, que el dólar, que la gente, que sé yo. Entonces salen automáticamente, dijeron una cuarentena, que iban a cerrar, automáticamente empezaron a correr, a comprar papel higiénico, a comprar con Angela, un desesperado, asustado. ¿Qué estamos escuchando? Dios dice en su palabra que no va a haber plaga que toque nuestra morada. Y si Él permite que toque algo en nuestra casa, debemos ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, acá estamos. Estamos dispuestos a todo y sabemos que esto va a ayudar para bien, porque nos vas a enseñar cómo o por qué o para qué estás haciendo esto con nuestras vidas. ¿Me vas comprendiendo? Entonces, es necesario todo lo que bombardea nuestros oídos, saber discernir cuando, o sea, saber escuchar la voz verdadera de Dios. Vuelve a decir esta palabra, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen la voz de su pastor. Y dice, yo las conozco, porque cuando oye la voz de Dios, el Señor las conoce, porque automáticamente le sigue. Una persona que escucha la voz de Dios y le sigue es una persona que está ordenada delante de Dios, que está alineada con la palabra de Dios. Pero cuando una persona que escucha más las voces del mundo, las cosas del mundo y de la manera que del mundo viene y habla, por más amigo que sea y familiar que sea, se está alejando de los caminos de Dios o nunca lo ha conocido. Esto es algo que realmente nosotros tenemos que entender. Los amigos, las personas que elegís, la compañía que mantenés, determinará hasta cierto punto la forma que vivís. Esto es importante que nosotros tenemos que entender. El consejo de los malvados, el consejo del impío, o sea, del pecador, en su forma de vida, el mundo, saldrá las palabras destructivas y no siempre es visible esta palabra malvada. No van a ser visiblemente, no lo vamos a entender, por ahí no nos damos cuenta. Por eso tenemos que tener cuidado a con quién hablamos, a quién le contamos nuestras cosas, porque lo que la otra persona pueda llegar a decir nos puede sutilmente alejar de Dios o puede destruir lo que realmente, ¿por qué dice esto? Bueno, porque es engañoso el corazón del hombre y perverso. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. Va a salir algo engañoso.
lo que hace más peligroso porque contiene suficiente mezcla con engaño y atrae, porque es atraída a nuestra naturaleza pecaminosa. Automáticamente nuestra naturaleza salta a la vista y es atraída, seducida y atraída justamente por esas palabras que se vienen. Lo que oímos puede guiarnos, hermanos queridos, a la amargura. Lo que oímos puede guiarnos al resentimiento, al odio, a la desconfianza, al pecado. Por eso que Dios nos viene hablando. Ahora, ¿esto implica no hablar con nadie, no juntarnos con inconversos? La verdad no, es lo que yo te decía recién. No tiene nada que ver con esto, la verdad que no. Pero a la hora de abrir el corazón y contar las cosas, tenemos que tener cuidado a quién se lo contamos, ¿sí? A la hora de escuchar, tenemos que prestar atención y analizar si viene, con qué intenciones viene lo que está diciendo. Porque vuelvo a decirte lo mismo, hay un problema de matrimonio y automáticamente si es una persona que está lejos de Dios y no conoce al Señor o no tiene arraigada la palabra de Dios en su corazón, lo primero que te va a decir, mira, la verdad, en estas condiciones separate. Una persona que tiene a Cristo, lo primero que te va a hacer es decir, vamos a orar. Vamos a tratar de hablar con tu cónyuge, vamos a orar con ustedes. ¿Qué te parece si pedimos consejo pastoral para ver cómo solucionás este problema? Vamos, preséntense ustedes dos delante del pastor, hablen, dejen que el consejo de Dios los guíe, oremos juntos. Pero una persona que tiene en su corazón cualquier cosa, ¿sí? Que tiene cualquier cosa en su corazón y cuando le cuentes un problema que tenga, automáticamente o lo va a publicar para que todo el mundo se entere, porque la lengua es un mundo de maldad, ¿sí? La lengua es muy chismosa, lo va a publicar a donde sea, o te va a dar un mal consejo de separate, no quiero, no, esto, no, aquello, tu hijo hizo un error, no, vos tenés que agarrar y echarlo, bla, 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 bla. Entonces tenemos que escuchar, a ver, ¿qué es lo que dice Dios? El hombre y la mujer de Dios tienen el oído agudizado, mis ovejas oyen mi voz. Por eso, si sos oveja de Dios, si sos oveja de su prado, vas a oír la palabra, o sea, la voz de Dios y vas a seguir a tu pastor y nada te faltará. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Verdad? Eso es importante esto. Por eso a la hora de abrir el corazón y contar, tenemos que tener mucho cuidado. A la hora de escuchar lo que digan, ¿sí? Hay que analizarlo todo porque puede haber buenas intenciones, pero con buenas intenciones no alcanza. Las buenas intenciones no alcanzan. El tema es que Dios nos dice de esta manera, por ejemplo, Primera de Juan 4:1 dice así, esto lo habla el apóstol Juan, dice una palabra profunda, una palabra realmente tremenda, terrible, la palabra del Señor, dice así, Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4, ¿sí? Primera de Juan capítulo 4, verso 1, dice, amados, vuelve a referirse a la iglesia, a la amada iglesia de Jesucristo, a los comprados a precio de sangre, a los redimidos del Señor, a los que ya no hay condenación en ellos, a todos ellos que fueron comprados a precio de sangre, el apóstol el apóstol Juan dice de esta manera, amados, no creáis todo espíritu. Cuando dice esta palabra, no crea todo espíritu, se está refiriendo a los hombres, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Te das cuenta? Dice, cuando vos estás escuchando, analizá con qué espíritu, con qué intenciones está diciendo las cosas. ¿Cuál es la intención que está hablando? Si la intención que tiene de destruir, tenés que analizarlo, pensarlo, este me quiere destruir. Vuelvo a decirte lo mismo, un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios, nunca va a ir en contra de la palabra, nunca va a ir con chisme, con cuento y con destrucción, siempre te va a llevar hacia la restauración, porque Dios restaura las vidas. No la destruye, el Señor la restaura. Siempre Dios va a llegar a eso. Mirá lo que dice en esta nueva traducción viviente, una versión parafraseada. Dice así, este mismo versículo. Queridos amigos, no le creáis a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlo una prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente provienen de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. ¿Te das cuenta? Tenemos que nosotros tener cuidado con lo que oímos, porque falsas doctrinas, falsas cosas vienen en este mundo poniéndonos. Ahora, si todo esto te asusta, ¿viste? Cuando empieza con el coronavirus, con la plata, empieza a asustar, estás escuchando al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos regidos por el mundo. El Señor, si bien estamos en el mundo, no somos del mundo.
O sea, si bien estamos en el globo terráqueo, vivimos en la tierra, nosotros no estamos gobernados por el orden que impera en la sociedad, el temor, la desconfianza. Yo recuerdo que en un tiempo, cuando un presidente perdió la reelección o tuvo que abandonar su gobierno, no recuerdo bien, X presidente, hubo gente que se mató, que se suicidó. Vos imaginate que nosotros escuchamos, hay gente cristiana que se suicida y el que se mata no va al reino de los cielos, por más que muchos andan diciendo por ahí, supuesta sana doctrina, andan diciendo que te matás y te va al cielo. No, la Biblia dice que no matarás. Por lo tanto, están infringiendo la ley de Dios y toda infracción de la ley de Dios es pecado. Por más que anden diciendo y busquen una teología de acuerdo a lo que ellos piensen, yo no estoy de acuerdo con esto. Como pastor te lo digo, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que la palabra de Dios es muy clara y me dice que tenga que tener cuidado con esto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber discernir qué es lo que están hablando. Si todo espíritu, no todo lo que viene de parte de Dios. No todos los que vienen a hablarnos vienen, ¿a quién estamos escuchando? O sea, si tenemos el oído agudizado, porque dice, mis ovejas oyen mi voz, y sabemos y conocemos la voz de Dios, realmente nosotros vamos a tener que vamos a seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos, no lo que los supuestos cristianos o la gente mundana, amiga, por más que sean muy amigos, no, porque es un amigo de la infancia, si no tiene a Cristo, no tiene la vida de Dios. Por lo tanto, lo que diga, por más buena persona que diga, que sea, o sea, que diga que es, por más bueno que sea y que vos lo consideres una buena persona, nunca te va a hablar de parte de Dios, porque su corazón está en tiniebla, porque no se ha arrepentido de su pecado y no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque no entramos por bueno al cielo, sino por haber creído, por la fe, haber creído en el sacrificio de Jesucristo y habernos arrepentido de nuestros pecados. ¿Me vas comprendiendo? Por eso es tan importante. Dice, queridos amigos, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlo a la prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo, mucha gente falsa que viene hablando. Por más que se dice cristiana y se viste muy bien y se pone anillito de oro y se planta así con la esposa, como te decía, con anillitos en las manos, cadenita de oro, peinadito bien parado. Muchas veces son realmente hijos del diablo que están tratando de llevar y engañar a la iglesia de Jesucristo, haciéndose prosélitos para sí mismos, como dice el Señor, ganándose adeptos para ellos o discípulos de ellos, pero no discípulos del Señor. Esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado en este tiempo, porque son tiempos peligrosos y pueden desviarnos de la palabra de Dios y el Señor nos quiere llevar al cielo. Decir gloria a Dios por esto, gritalo si es posible para que escuchen todo lo que te están rodeando. Por eso decía, ahora, esta palabra pronto, cuando dice pronto para oír, pronto viene del griego tajus, y esta palabra tajus significa ligero, significa rápido, significa despierto, significa sagaz, inteligente y sabio. Mirá lo que tenía en mente Santiago cuando decía, todo hombre sea tardo para oír, ¿sí? Pronto para hablar y tardo para irarse. ¿Qué es lo que decía cuando decía pronto para oír? No pronto, esta palabra pronto, ligero, rápido, despierto, lo que está, sagaz, inteligente, sabio. Nos hace sabio el Señor. El Espíritu de Dios nos dio sabiduría de lo alto para poder discernir lo que estamos escuchando. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Es tremendo esto. El cristiano, que es pronto para oír, sabe distinguir la voz del Señor y sabe que en esa voz de Dios no hay engaño. Y tenemos una historia tremenda. ¿La querés escuchar? ¿La leemos juntos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Miremos esto y fíjate bien esta en la conversión de Saulo. En la conversión de Saulo, fíjate bien esto porque realmente es algo maravilloso de parte de Dios que nos enseña. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del camino de Dios, ¿no? Los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, Señor, y le dijo,
Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, viendo los ojos no veía a nadie. Así que, levantándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y vete a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre las manos, sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista, sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerza y Saulo por algunos días, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En verso 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Esto es una historia tremenda, es una historia maravillosa y poderosa, es algo que Dios nos enseña con respecto a la palabra de Dios, como es el encuentro personal con Cristo. En la conversión de Pablo, Dios nos habla de una manera tremenda de lo que venimos hablando pronto para oír. Pablo era un hombre que había sido instruido y preparado para la religión judía. Él escuchaba historias de un hombre llamado Gamaliel, de un sacerdote llamado Gamaliel, el cual le contaba historias tremendas de Dios. Le contaba, por ejemplo, cómo Dios los había librado al pueblo de Israel, de qué manera le había dado la victoria, la tierra prometida, todo lo que nosotros conocemos. Eso le enseñaba Gamaliel a Pablo, al apóstol Pablo, a tal punto que él creía, ¿no? Digamos, abría su corazón a tal punto que todos los que creían que Jesús era el Hijo de Dios, él los mataba. O sea, él conocía todo esto, le enseñaba religiosamente, pero él atacaba a todos aquellos que decían que Jesucristo era el Hijo de Dios, porque tenía creído todo lo que le enseñaba a Gamaliel, que venía el Mesías, pero no tenía a Jesucristo como Mesías. Pero yendo a Damasco, a otra ciudad, ¿sí? Él oye la voz de quién escucha, o sea, ¿a quién está escuchando la voz? ¿A quién oye? La voz del Señor Jesucristo oye. Y no rehúsa o no desconoce esa voz. ¿Por qué? Porque había estado, ¿por qué es esto? Porque, bueno, Saulo había conocido la voz de Dios, conocía la voz de Dios y de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él había escuchado muchas veces hablar. Muchas veces Gamaliel le habló y le dijo cómo hablaba Dios. Entonces, cuando él tuvo la oportunidad de escuchar la voz, supo quién era. Por eso fue pronto para oír la voz del Señor. Por eso dice en el verso 5, miren lo que dice. Bendito sea el nombre de Jesucristo. 9:5. Dice así. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar coce contra el aguijón. Vamos a un versículo anterior, porque mira lo que dice en el verso 4. Esto es tremendo, porque dice así, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, ¿quién le estaba hablando? El Señor Jesucristo. ¿Y cómo reacciona alguien que que conoce la voz de Dios?
dice que y le dijo, ¿quién eres, Señor? A ver, cuando hay una persona que no conoce la voz de Dios, no sabe que Dios le está hablando. No conoce, sin embargo, fíjate cómo, o fíjense en qué de manera pudo escuchar él, pudo escuchar realmente la voz verdadera del Señor y pudo creer verdaderamente que Dios le estaba hablando. Por eso, fíjense en que fue pronto para oír. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Esto es algo tremendo, porque él dice esto, y temblando en el verso 6, temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debe hacer. O sea, esto fue pronto para oír. Él escuchó enseguida la voz de Dios, estuvo atento a la voz de Dios, fue rápido para oír, como quiere que seamos nosotros. Ahora, ¿qué quiere Señor? La palabra Señor viene del griego Kyrios. Y esta palabra Kyrios significa dueño, soberano, ungido, y significa Dios. Solamente esas palabras se las decían a César en ese tiempo. Cuando él habla, cuando él le dice estas palabras al Señor porque lo escuchó, es lo primero que estaba diciendo con sus labios, confesando lo que había pasado en su corazón. Por eso la conversión de Saulo. Una persona que oye la voz de Dios, ¿sí? Que tiene un encuentro con el Señor como el que tuvo el apóstol Pablo, su vida es transformada. Escuchó la voz de Dios, su vida es transformada para siempre. No a media, no anda a medio a los tumbos. Siempre anda con el Señor, con lucha, con prueba, como quiera decirme, pero siempre tiene el corazón lleno de Dios, lleno de la gracia de Dios. Ahora, fíjense que porque él le dice, el dueño, soberano, le habla reconociendo que era el Hijo de Dios, en otras palabras. En ese momento dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. ¿Me vas comprendiendo qué tremendo es saber oír la voz de Dios? ¿Por qué Dios nos dice, cuidado con lo que hablas? Sí, trata de frenar tu lengua. Pero ahora me dice, sé pronto para oír, ser sagaz, ser rápido. Presta atención bien a lo que Dios te quiere decir. Fíjate que yo entiendo esto, ¿no? Porque es algo tan fuerte. Él le dice, Señor. Y hoy por hoy nosotros estamos acostumbrados, por lo menos en nuestro país, acá en Argentina, a decirle a una persona, Señor, Señor, sí, señora, Señor. Pero en ese tiempo decirle Señor a alguien es reconocer lo que estaba sobre autoridad sobre esa vida. Él le dijo que tú estás sobre mí, Señor. Eres mi Señor, estás sobre mí. Estás poniendo, o sea, yo te tengo como mi autoridad. Él que había pedido para que le firme a alguien para poder matar cristianos, pero en ese momento se dio cuenta que había algo más poderoso y más glorioso que todas las cartas que le habían dado para matar cristianos. Había visto la gracia de Dios, el poder, la gloria de Dios, el que vos viste, lo que vos participaste, lo que vos viviste. Por eso debemos ser prontos para oír. ¿Qué quiere que yo haga? Le dijo. Esto demuestra que lo pronto que entendió quien hablaba y lo dispuesto a estar para obedecerle. Por eso, cuando dice esta palabra oír, no está hablando justamente de esa gracia divina de Dios, de esa palabra pronto, tajus, que significa ligero, rápido, despierto, sagaz, inteligente y sabio. Sabio, él escuchó enseguida la voz y supo distinguir la voz de Dios. Ahora la pregunta es si está dispuesto a obedecer en esto, como obedeció el apóstol Pablo. ¿Cómo obedeció el apóstol Pablo? Enseguida entendió. ¿Qué quiere que yo haga? Esto no lo dice cualquiera. Esto lo dice una persona que oyó la voz de Dios y que está dispuesto a obedecerla. ¿Te animás a decirle, Señor, qué quiere que yo haga? Porque ahí cuando vos decís qué quiere que yo haga, enseguida Dios va a decir qué hacer. Y en este tiempo nos está enseñando que cuidemos nuestra boca como hablamos y que cuidemos nuestro oído lo que escuchamos. Que cuidemos nuestro oído lo que escuchamos. Esto es tan tremendo y tan importante que nosotros nos demos cuenta. Hermano, el que es pronto para oír la voz de Dios y no la de los malos consejeros, oye y obedece. No debemos olvidar que el otro también tiene una lengua peligrosa. Así como Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos un problema en la lengua, que somos pronto somos muy rápidos en responder, hablar rápido antes de mover el cerebro y podemos decir unas palabras que pueden destruir al otro. El otro también tiene una lengua también peligrosa que puede destruirlo a nosotros. Su lengua es un fuego, es un mundo de maldad.
que bendice a Dios, pero también nos maldice a nosotros. Ahora, no todos los cristianos son prontos para oír a Dios, ¿sí? Por eso que Dios en esta mañana nos habla de esto, porque nos está enseñando a cómo debemos caminar con Él y cómo no debemos caminar. Cómo debemos caminar para agradarle a Dios y cómo no debemos caminar para no desagradarle. A esto yo me refiero. Pronto es como dijimos del griego tajús, que significa ligero, rápido, sagaz y despierto e inteligente. Esto también es importante entender cuando los consejeros, que también vamos a ser nosotros, porque nosotros debemos tener cuidado con esto, porque acá hay otra de las cosas, nosotros debemos ser prontos para oír, pero también tenemos que ser lentos para hablar, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos una lengua que puede ser muy peligrosa. Cuando una persona busca el consejo, ¿sí? O sea, así como nosotros podemos aconsejar, hay otras personas que nos van a estar aconsejando, ¿sí? Y Dios nos dijo bien que esto va a ocurrir. Esto es muy común escuchar de boca de muchos o de algunos que vienen a aconsejarnos, porque estamos rodeados de consejeros. Cuando una persona busca el consejo, el consejero tiene que tener domada su lengua. O sea, cuando uno busca un consejo, la otra persona tiene que tener domada su lengua, porque no nos olvidemos que la lengua es un fuego que inflama un mundo de maldad, ¿sí? Entonces hay que saber oír con qué intenciones se viene a pedir consejo. Entonces, antes de aconsejar tengo que escuchar a ver por qué viene a pedirme consejo. Y ahí recién hablar. Por eso la Biblia es muy clara, el proverbio nos dice, corrige al sabio y te amará, y corrige al necio y te va a odiar. Corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te va a odiar. Por eso tenemos que saber también ser rápido para oír, porque piden consejos y muchas veces esperan que los consejos nuestros manipular nuestro propio consejo para a su favor. Llegar al consejo que entonces tenemos que tener cuidado. Uno tiene que estar despierto, rápido, ligero, discernir con qué intenciones viene a contarte algo, porque puede llevarte a pecar y hablar mal en contra de alguien, ¿no? Levantar falso testimonio contra otra persona. Por eso también por eso dice, nosotros tenemos un peligro de hablar, ¿sí? También el otro es peligroso porque también tiene su lengua que es peligrosa, pero también tenemos que nosotros tener pronto rápido el oído para escuchar con qué intenciones viene a pedir un consejo. Porque si la persona viene a pedir un consejo verdadero del Señor, yo oré, le doy una palabra de Dios y la pone en práctica, será maravilloso. Ahora, si yo presto el oído, que supuestamente viene a pedir un consejo, pero viene a criticar a otro, viene a condenar a otro, viene a destruir a otro, lamentablemente me está metiendo en un problema de pecado contra Dios. Por eso debemos ser prontos para oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dice la palabra de Dios, la amistad en el mundo es enemistad contra Dios. Más claro, le echamos agua, ¿verdad? Es muy importante esto. Nosotros debemos ser ligeros, ¿sí? Despiertos, rápidos, ¿sí? Para discernir con qué intenciones vienen para contarte algo, porque te pueden llevar a pecar y hablar mal en contra de alguien. Pero por esto que Dios nos viene hablando, para que con rapidez nosotros, con sagacidad, con inteligencia, podamos escuchar para no pecar, para no hablar rápido y cometer el error de pecar, ¿sí? Si uno oye bien, aconsejará bien. Si uno oye bien lo están pidiendo para el consejo, uno va a poder aconsejar bien porque tiene el corazón dispuesto para dar el buen consejo de parte del Señor. Esto es importante. Por eso en el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 19, dice así, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Por eso hay que oír y mantener la boca cerrada. Eso significa prudencia. Nosotros debemos ser prudentes. Y este es otro ladrillito que se entrelaza con todos los ladrillitos que venimos nosotros levantando nuestra vida espiritual, edificando la morada del Espíritu Santo. Edificando la moradita del Espíritu Santo. ¿Cómo es la morada del Espíritu Santo? ¿Cómo es lo que nosotros debemos tener consciente de lo que estamos? Por eso es importante esto. Es ser pronto para oír, porque es muy importante que nosotros veamos con qué intenciones vienen a hablarnos,
con qué intenciones vienen a aconsejarnos, con qué intenciones tienen en su corazón, oír con cuidado, prestándole bien atención a los peligrosos consejeros, que vienen, oír con mucho cuidado, y el oír al que viene a pedir el consejo, sabiendo que yo puedo ser también de tropiezo para él. O sea, yo tengo que saber que me van a tratar de engañar y que me van a tratar de destruir, pero si mi vida no está fundamentada bien en el Señor y tengo una lengua filosa, todo lo que le diga al otro lo voy a destruir. Y sabiendo que yo puedo ser el tropiezo de tu vida, si no le doy un consejo de parte del Señor. Si yo entiendo que Dios dice esto, yo quiero que me entiendas que todo consejo tiene que ser bíblico, tiene que ser de la palabra de Dios, tiene que ser lo que Dios determina en su palabra. No a mí me parece o yo creo, porque cuando se mete el ser humano, comienza a destruir todo lo que verdaderamente Dios edificó bien. Porque si no supimos dominar la lengua, todo lo que digamos va a destruir. Hay que hablar midiendo lo que decimos y usando con prudencia la palabra de Dios, lo que Dios nos viene hablando. Nosotros debemos tener cuidado con esto. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Verdaderamente, cómo y de qué manera nosotros podemos aconsejar. Fíjate qué importante es esto. O fíjense en lo importante que Dios nos viene hablando, tanto el sábado como el domingo, tanto ayer como hoy. ¿De qué manera el Señor viene hablando y nos dice, cuidado con esto, porque es muy peligroso, pero muy sumamente peligroso, muy peligroso. Por eso dice, por esto, mis amados hermanos, decía Santiago, todo hombre sea prudente para oír, tardo para hablar y tardo para irse. Cuando muchas veces vienen con alguna cosa hacia nuestras vidas, nos vienen y nos empiezan a hablar a nosotros y nos hablan que por ahí nos están criticando, que hablaron mal de nosotros, automáticamente nos airamos. Por eso dice tardo en airar, paciente, tranquilo. Fíjate por qué lo habló, por qué lo dijo, por qué dijo estas cosas. No debemos pagar mal por mal, sino bien por mal. Esto es otra de las partes que Dios nos va a hablar o nos viene hablando. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Eso va a ser y va a mostrar si verdaderamente estamos cimentados en el Señor o estamos cimentados en la arena. Esto nos mostrará a nosotros si estamos sobreedificados en ese fundamento que pusieron los apóstoles, donde la piedra principal, la piedra de ángulo es el Señor Jesucristo, ¿sí? Y que cada uno sobreedifica. Ahora, cada uno sobreedificará con los materiales que entienda que tenga que edificar, con oro, plata o piedra preciosa, o con madera, heno o hojarasca. Pero cuando venga el fuego de la prueba, pero cuando venga el problema de la vida, pero cuando vengan las situaciones difíciles, ahí se mostrará quién verdaderamente está cimentado en la roca viviente que es Jesucristo. Ahí se verá con qué material está hecha nuestra vida de fe. Ahí se verá si nosotros hemos entendido lo que es caminar en el camino de Dios como verdaderos cristianos. Esto es importante que nosotros podamos entender. Nosotros debemos ser rápidos para oír, sabiendo que vienen muchas voces, y dentro de muchas voces tenemos que tener cuidado de saber escuchar la voz de Dios. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. O sea, el verdadero hijo de Dios oye la voz de Dios, hace caso a la voz de Dios, obedece a lo que Dios está hablando y le sigue al Señor. No apunta para otro lado y se va hacia el mundo. Porque recordad que muchos vienen a hablar y traer cosas para apartarnos del Señor. Pero el tema es que si nosotros no hemos madurado, somos más peligrosos que un mono con chile. Así se dice, hay un dicho en el mundo, hay un dicho que es muy común en Argentina, uno de los dichos que nosotros decimos como argentinos, es más peligroso que un mono con chile, ¿sí? Es más peligroso que un mono con una pistola, se decía también. O sea, es muy peligroso lo que si la persona no ha sido moldeada y va a aconsejar a otro cuando todavía no tiene consejo para sí mismo. Tené cuidado. ¿Quién te está hablando? Y tenés cuidado a quién estás escuchando. Y tenés cuidado de qué manera hablar al otro. Porque si somos de tropiezo para alguien y lo hacemos alejar de Dios cuando le estamos hablando, dice el Señor, que cualquiera quisiera tropezar a uno de mis pequeños, que mejor se ponga una piedra de molino en el cuello y se eche la mar y no caiga en las manos del Dios Todopoderoso, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Me vas entendiendo?
me vas comprendiendo lo terrible y lo tremendo, lo maravilloso que es Dios hablando en nuestra vida, diciéndonos, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Ruego al Señor que haya extendido estos mensajes que venimos hablando de sábado y de domingo para que comprendamos cómo debemos caminar agradando a Dios, agradándole a nuestro Padre Celestial en todo. Paz de Jesús a tu vida. Dios te bendiga. Oramos al Señor. Me encantaría que podamos orar a Dios y que pongamos realmente nuestra vida a cuenta con el Señor. Estoy seguro que tanto ayer como hoy el Señor rompió muchas estructuras de nuestros corazones, habló profundamente en nuestras vidas y nos dio el fundamento verdadero de poderlo adorar y glorificar, agradándolo en todo. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta mañana de domingo, humillados delante de ti, Señor, porque te amamos con todo nuestro corazón, porque no has amado primero, Señor, porque gracias a ti nosotros hoy tenemos salvación de nuestras almas. Y no has hablado, Señor, tanto en el día de ayer como en el día de hoy de algo tan profundo. Y hoy hablando de nuestras vidas, diciéndonos que tenemos que ser rápidos, prontos para oír, prontos para oír. Porque muchas voces vienen a tratar de hablarnos y muchas voces de las que vienen no vienen de tu parte. Muchas personas vendrán a hablar o muchas voces vendrán a hablar cosas para alejarnos de ti. Nos vendrán buenos consejos, nos vendrán buenas palabras, no nos tratarán de guiar hacia ti, sino que el mal consejero nos llevará en contra tuya a hacer cosas que no convienen. Y las cosas que no convienen se llaman pecado, nos llevarán a pecar. Cuando uno le presta el oído a un pecador, uno va a terminar convirtiéndose en ese pecador. Pero cuando nosotros prestamos el oído verdadero, Señor, a ti, vamos a crecer en la fe, vamos a madurar en la fe y vamos a madurar y crecer como hijos de Dios, teniendo una comunión plena contigo. Por eso en esta mañana venimos, Señor, delante de tu presencia y oro, Señor, por tu pueblo, para que tu pueblo realmente haya comprendido los mensajes que hemos hablado este fin de semana, que verdaderamente lo podamos poner por obra, que seamos prontos para oír, rápido para oír los que venís hablándonos en estos tiempos, porque vienen tiempos peligrosos, tiempos de prueba, de lucha, que van a probar si verdaderamente estamos en la fe, si adoramos tu nombre y te conocemos verdaderamente. Padre, te lo entregamos todo y te pedimos, Señor, en esta hora que seas tú realmente moldeando nuestras vidas. Ahora hay un compromiso en nosotros. Y el compromiso, Padre nuestro que estás en los cielos, es en el nombre de Jesús a prestar atención a tu palabra, lo que tú nos hablas, no cualquier mensaje que ande por ahí dando vuelta, porque muchos falsos profetas se han levantado que nos llevarán, Señor, hacia las tinieblas, no a la verdad de tu palabra y a la verdad de lo que tú nos quieres llevar, Señor. Por eso humillados estamos delante de tu presencia, porque verdaderamente estamos agradecidos por habernos hablado. Señor, somos prontos por oír tu voz. Somos prontos para rápidos para oír lo que nos has hablado en esta mañana. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén, amén y amén. Qué hermoso poder adorar a Dios, qué hermoso poder glorificar el nombre del Señor. Amén. Que poder adorar y honrarlo y bendecir el nombre del Señor. Amados, verdaderamente es algo maravilloso este tiempo que por lo menos podemos estar congregados de esta manera y le agradezco a Dios que nos dé la oportunidad de poder estar escuchando su palabra y a pesar de que no le puedo ver, no en este momento poderlos abrazar a la distancia y decirle que los amo y los extraño y que oremos pronto, oremos ¿no? Para que pronto podamos estar nuevamente en la iglesia congregado y poder estar nuevamente juntos. Te amo en el Señor y te bendigo en el nombre del Señor. Recordad, mañana estamos a partir de las 10 de la noche con clamor. Si podés presentar ayuno, tanto como el día sábado, presentá ayuno y oración delante del Señor. Mañana a 10 de la noche estamos reunidos todos juntos a las 10 de la noche para honrar a Dios y orar y clamar. Orar por aquellos que están infectados de COVID. Orar por aquellos que están internados con respiradores. Clamemos por la iglesia de Jesucristo. Pongamos nuestra vida a cuenta con Dios en esa oración. Clamemos uno por otro, hermano. Unite a clamar. Orá por mi vida. Orá por mi vida, por mi familia. Yo oro por la tuya. Clamemos a Dios. Hay muchos enfermos, muchos que nos rodean, que están muy cerca nuestro, están infectados, hermanos. Y debemos orar a Dios. Debemos clamar a Dios que el Señor tenga misericordia, hermano. Que tenga misericordia y quite esta pandemia de la tierra y que nos dé la oportunidad nuevamente de predicar su palabra. Cristo viene, iglesia. Son señales de la venida del Señor.
¿sí? Señales de la venida de Cristo, preparemos nuestros corazones para la partida con Él. Mañana a 10 de la noche estamos en tiempo de oración. El día martes estamos con el Razones para Vivir a las 18 horas, una palabra poderosa en Razones para Vivir también. Y a las 7 de la tarde estamos nuevamente con la doctrina de la salvación, ya casi terminando la enseñanza de la doctrina de la salvación. Y el miércoles 19 horas estamos con la palabra del Señor. Te recuerdo todo esto porque realmente necesito que te pongas firme y fuerte en el Señor y que seamos uno. Escuchar la palabra que Dios nos viene hablando como iglesia. Podés escuchar un montón de mensajes y no está mal que escuches a otros, escuchar predicar, porque realmente hay mucha gente que verdaderamente, muchos hermanos que predican muy bien y que están muy bien centrados en la palabra de Dios. Pero nuestra iglesia, ¿sí? Nosotros debemos escuchar la voz y la dirección que Dios nos da como iglesia. Nosotros no estamos ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en África, estamos en Argentina. Y el Dios de los ejércitos nos viene hablando a nosotros como congregación del ministerio bíblico Casa de Oración. ¿Sí? ¿Me vas comprendiendo? Que Dios te bendiga mucho. Nos estamos encontrando. Paz de Dios. Disfruta este tiempo en familia. Paz de Jesucristo.